Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque vamos a comenzar con un nuevo ciclo de charlas. Así que, bueno, les quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Tania Rosas Villanueva. Soy la directora de escuela, ¿cierto?, de la carrera de Traducción e Interpretación de la sede Viña del Mar y Providencia, así que les damos la más cordial bienvenida el día de hoy. Bueno, le agradezco a todos los asistentes que están el día de hoy con nosotros, a nuestros estudiantes, a nuestros egresados, a aquellos invitados externos también que nos acompañan de otras universidades y por supuesto que aquellos que pudieron conectarse, de hecho, desde otras regiones u otros países también. El día de hoy estamos con alguien muy, muy importante, así que vamos a hablar con Ramón Méndez y acerca de las experiencias sobre la localización de videojuegos. Pero antes de comenzar con esta presentación, le voy a dar la palabra a Carmen Virginia Suárez, nuestra directora de carrera de la sede Viña del Mar. Gracias, Tania. Bueno, también saludarlos a todos y a todas. Muchas gracias, de verdad, estamos muy contentos que nos acompañen hoy en esta actividad que sabemos que es de especial interés también para, sobre todo para nuestros estudiantes de la carrera de Traducción e Interpretación de ambas sedes, Viña del Mar y Providencia, y también a todos los invitados externos que nos acompañan, que sabemos que también están bastante interesados en esta área tan particular que tiene nuestra disciplina. Como comentó Tania, hoy tenemos un invitado súper especial, nos acompaña desde España, ¿cierto? Desde otro lado del mundo y también desde otra zona horaria, y por eso estamos súper agradecidos de contar hoy acá con Ramón Méndez, ¿cierto? Ramón, para quienes estoy segura que muchos de ustedes ya lo conocen, habrán visto su nombre por allí, los más asiduos también a la localización de videojuegos. Eh, para quienes no lo conocen, pues también presentarlo brevemente antes de darle la palabra. Ramón es doctor universitario en traducción y para traducción de videojuegos, está en la industria de los videojuegos desde el año 2003 y ha colaborado con diferentes medios de prensa especializada, ha participado en la localización de casi 1000 videojuegos hasta la fecha, que no es una cifra menor, y muchos de ellos también elogiados y galardonados por la crítica y por el público. Es autor también de 5 libros hasta la fecha, tanto de localización de videojuegos como de divulgación de cultura del videojuego. Cuenta con varios premios y nominaciones por su labor como traductor y por su trabajo también como periodista. Es profesor asociado de la Universidad de Vigo, en España, en donde también codirige el pionero título en especialista en traducción para la industria del videojuego, que acaba de cerrar también sus plazas en tiempo récord. Así que por algo será y por algo estamos también muy felices de contar con él hoy. Muchas gracias, Ramón, por acompañarnos y te cedo la palabra para que puedas contarnos entonces tu experiencia en el mundo de la localización de los videojuegos. Bueno, es un honor poder estar hoy aquí. Como bien comentaban aquí las compañeras, en primera instancia pedir perdón porque son las 11 de la noche aquí y entre eso y que estoy recién vacunado, no descarto quedarme dormido por el camino. También las cosas como son. Esperemos que no. Y bueno, pues nada, la verdad es que he dicho así, es que no me acostumbro. La verdad, lo acaba de leer Carmen y he dicho, si yo no he hecho ni la mitad de todo eso, si suena más o parece más de lo que es realmente. No, a ver, realmente yo solo lo que se suele decir, ¿no? Me gano la vida con esto, tengo la suerte enorme de poder trabajar de algo que me gusta y me apasiona y poder vivir de ello. O sea, eso realmente es un privilegio y estoy muy agradecido y estoy esperando el día en que alguien se dé cuenta de que estoy aquí y me digan, pero tú qué haces aquí, fuera, que no pintas nada aquí. Pero bueno, vamos a hablar, eso, vamos a estar un ratito ahora, así algo más de media horita, y vamos a darle aquí un enfoque a todo esto, pues un poco repasándolo como un día en la vida de un localizador de videojuegos. Es importante aquí destacar que lo voy a enfocar desde mi punto de vista. Quiero decir, en la industria del videojuego hay distintas formas de trabajar. Puedes trabajar en una empresa interno, pues lo típico de que te desplazas al país o a la ciudad en la que estén las oficinas de la empresa y allí pues tienes tu horario, obviamente un horario pues vamos a llamarlo normal, porque lo de los autónomos no es muy normal. Pues lógicamente pues entras a las 9 de la mañana, sales a las 3, a las 4, a las 5, cuando corresponda. Tienes un horario fijo y delimitado. Pero en esta industria, a día de hoy al menos,
se trabaja poco así. Hay puestos de trabajo de esta forma, pero la inmensa mayoría trabajamos por nuestra cuenta, como freelancers, totalmente de forma autónoma y desde nuestra casa. Con lo cual, eso implica en primera instancia lo que es el desorden vital, que el desorden vital es que el día empieza cuando te va cuadrando a ti. Cuando si hay un día tienes sueño, pues no pasa nada por dormir un poco más, solo que después vas a tener que recuperar el tiempo perdido. Y del mismo modo está el punto difícil de que como autónomo, pues a veces no sabes cuándo dejar de hacer trabajo, porque tienes miedo de rechazar trabajo y que no venga más trabajo. Es un poco un círculo vicioso que realmente es de lo más difícil que tenemos que afrontar. O sea, saber no perder nuestra vida y saber tener unos horarios a pesar de que trabajemos desde casa, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso da para una charla totalmente diferente, solo así quería comentarlo así de primeras. Básicamente, pues eso, las dos modalidades. Desde casa de forma totalmente freelance o internos dentro de lo que sería una empresa. Entonces, yo como autónomo me levanto tranquilamente por la mañana, además ahora tengo un chiquillo, así que me levanto cuando el chiquillo dice que hay que desayunar y cuando por fin llego al ordenador, lo primero que hacemos, lógicamente, es ver, lógicamente, el correo, que ahí es donde nos esperan las noticias del día. Este es el de esta mañana mío, esta mañana me esperaban 40 correos, que bueno, estuve por actualizarlo ahora porque ahora mismo tengo 63 acumulados, se me han acumulado un poco a lo largo del día. Y bueno, pues aquí es donde entra la primera fase de ver qué tenemos pendiente. Obviamente no son todos correos que me hayan llegado con cosas nuevas. Por ejemplo, yo una cosa que hago es, si tengo un proyecto que todavía no he entregado, me dejo el correo sin leer. O sea, obviamente lo leo, contesto, pero luego lo vuelvo a marcar como no he leído para olvidarme de que tengo la tarea pendiente. Y entonces, pues ahí dentro de nuestro correo, pues contestamos lo que sea más urgente y gestionamos nuestros tiempos, saber qué podemos aceptar, qué podemos rechazar, vemos las fechas de entrega que nos piden, vemos cómo estamos de lío, si es posible, si no es posible, etcétera, etcétera. Y esta es la parte más de gestión, lógicamente, que es la parte de saber recibir el trabajo, analizarlo y decidir pues el orden en el que lo aceptamos, el orden en el que nos ponemos a trabajar en el día. Una vez hemos puesto al día el correo, pues ya toca empezar con los archivos que tenemos ahí pendientes para traducir, que lógicamente no se traducen solos, estaría guay, pero no es el caso. Habrá que me diga, porque lo tengo oído muchas veces, pero bueno, también lo traduce Google, no sirve para nada Google en este ámbito, porque mira, yo sí que es verdad que igual no necesariamente Google Translate, pero DeepL, por ejemplo, sí que funciona, está funcionando bastante bien, pero en otros ámbitos, sí que igual en una traducción económica, una traducción jurídica puede ser más fiable, dentro de muchas comillas de que ahí hay mucho trabajo que hacer igual de traducción, pero en la localización de videojuegos no sirve para nada ningún traductor automático, sirve como apoyo a ti pues para que quieras confirmar alguna cosa, yo que sé, que estés traduciendo el inglés pero el original sea chino y el inglés te tenga una pinta muy rara, de una traducción muy rara, pues que quieras ver qué dice el chino y puedas usar una traducción automática, etcétera, etcétera, para hacerte una idea así un poco de contextualización. Pero de base esta profesión es muy artística, hay que darle mucha vida, hay juegos de palabras, hay chistes, hay poesía, hay un montón de elementos que un traductor automático es totalmente incapaz de hacer adecuadamente. Total, que hay que traducir y claro, aquí es donde entra el primer choque para quienes todavía empiezan en la industria del videojuego, en la localización, que esto es lo que se ve luego en el juego. Luego en el juego pues tienes todo bien colocadito. Esto sería pues lo que se suele llamar en la industria in-game, que básicamente es todo lo que sería más cercano a la localización de software, pues todo lo que sean menús, todo lo que sean listados de armas, descripciones de habilidades, etcétera, etcétera. Y todo esto que tiene lo que es más lenguaje de programación, porque tienen códigos y variables. Y claro, tú cuando lo ves en el juego, está todo ya colocadito, todo bien bonito, todo adaptado a la interfaz, con colores, etcétera, etcétera. Y claro, tú lo ves aquí y dices, qué fácil, ¿no? O sea, veo dónde va cada cosa. El problema es que nosotros no trabajamos con el juego. ¿Por qué? Porque el juego todavía, en la inmensa mayoría de los casos, todavía se está desarrollando mientras nos ponemos a localizar. Entonces, obviamente, no te pueden mandar o enseñar un juego no terminado o que está a medias, lógicamente. Para nosotros tiene más esta pinta, más fría, que bueno, esto suele ser generalmente, por mi experiencia, lo que más cuesta acostumbrarse a
a visualizar estos archivos y me gusta a mí compararlo mucho con Matrix, con la película, porque al final de la película, ¿no? Como que Neo ve código y ya no ve el código, ve, pues ahí hay una persona, ahí hay paredes, etcétera, etcétera. Pues es un poco lo mismo. Al final, a base de la experiencia y de acumular in-game, pues todos estos códigos que vemos aquí, pues al final acabas sabiendo visualizarlos, acabas sabiendo rellenar los huecos, acabas sabiendo... pues eso, a veces en plan, oye, esta palabra no tiene, está así suelta, pues por experiencia de 50 juegos iguales que usan esa misma palabra, pues ya sabes entenderlo mejor, etcétera, etcétera. Y aquí es donde veis que eso, nos enfrentamos a la peor parte de lo que es la localización, que son los códigos y las variables. Por ejemplo, ahí, pues en esa string que está ahí marcada, la 17, S0 entre corchetes, as y S1 entre corchetes, pues S0 y S1 se van a sustituir por otros elementos que figuran en el código del juego, pueden ser nombres, pueden ser adjetivos, pueden ser cifras, etcétera, etcétera. Eso ya depende un poco de cada juego y de cada momento. Y como podéis ver, pues por ejemplo, ahí en la 23, Jack has joined y viene ahí entre llaves team name. Pues ese team name se va a cambiar por el nombre del equipo en cuestión, que será pues el nombre que le hayas puesto a tu equipo, etcétera, etcétera. Y eso, por ejemplo, en la última, wins a yellow item. Pues ese item que está entre llaves puede ser cualquier cosa. Sabemos que es un objeto porque lo pone ahí, pero eso lo va a leer luego el código del juego de una lista de objetos. Y esa lista de objetos, pues el item, pues igual son vehículos. Y puedes tener tanto coche como moto, como barcos, como yo qué sé, cualquier otra cosa. Y entonces, claro, ese yellow hay que traducirlo teniendo en cuenta que item puede ser cualquier cosa para que no nos rompa la coherencia de género y número. Si, por ejemplo, lo dejamos como amarillo y el objeto que nos coge es motos, nos quedaría en plan, gana una motos amarillo. Pues lógicamente quedaría fatal. Son cosas que hay que tener en cuenta y que, bueno, son bastante dolor de cabeza al principio, pero al final te acabas acostumbrando. Y luego pues hay por ahí códigos que realmente lo único que hacen es poner color. Por ejemplo, en la string 20, alrededor de Francis pone ahí NPC entre llaves. Pues eso es NPC básicamente solo para destacar el texto de dentro y lo único que tenemos que hacer es copiarlo y pegarlo en el mismo sitio. Es importante lo de copiarlo y pegarlo, porque hay veces que hay localizadores que pueden intentar escribirlo a mano porque dicen, vaya que estoy, lo voy escribiendo yo. Y luego, pues al final, si pones mal una coma o cierras mal una llave, pues la lías, porque luego en el juego pasó, y de hecho ni siquiera en una traducción al español, sino una traducción al inglés, que era un botón solo de aceptar, el típico de pulsa X o pulsa A para aceptar. Pues cerraron mal el código y entonces ponía el simbolito del botón de la A o de la X y luego un montón de código que llegaba hasta el fondo de la pantalla porque lo habían cerrado mal y lógicamente pues eso desluce mucho el acabado del juego. Y luego, claro, esto era un poco lo general, pero luego las listas de objetos, madre mía, las listas de objetos son pueden ser una pesadilla. Cuando te toca un día de traducir in-game, sabes que el ritmo de trabajo va a ser muchísimo, muchísimo más lento que si traduces diálogos. Entre otras cosas, pues por esto, pues porque te pueden venir aquí una lista de objetos, yo qué sé, te sale aquí un candles, pues unas velas, una lámpara, hay una cesta de carbón, una lámpara de araña o una lámpara colgada, etcétera. Bueno, listas de objetos que pueden tener su complicación, sobre todo cuando llegan listas en las que hay muchas cosas, muchos términos que son sinónimos y al final, pues igual en inglés tienen 20 términos para definir una misma cosa, pero nosotros en español pues tenemos menos términos y al final pues acabas teniendo que tirar de inventiva, etcétera, etcétera. Y claro, en el in-game es cuando se te pueden complicar mucho las cosas, pues por ejemplo, un ejemplo totalmente real de complicación. Aquí tenemos, por ejemplo, te sale un listado de términos: authority, ambition, brio, courage, candor, discipline, etcétera, etcétera. De primeras, pues no tiene mayor complicación. Es un listado de palabras, pues con traducirlas que queden más o menos bonitas y elegantes dentro de lo que es la traducción, pues ya debería bastar. El problema está en que aquí es donde entra una cosa que no tenemos y que es fundamental, que es el contexto. Y aquí muchas veces los clientes avisan, pero si no avisa el cliente tenemos que intentar nosotros preguntar lo más posible para que no se nos escapen minucias, tonterías pequeñas que pueden complicarnos mucho la vida y que pueden quedar mal en el juego.
En este caso concreto resulta que preguntas y dice, oye, ¿para qué son, que hay aquí como 24 palabras, ¿para qué son? ¿Qué sentido tienen? ¿Qué aportan al juego? Y de primeras te dicen, nada, hay 20 y tantas palancas y cada una de ellas tiene el nombre de uno de esos términos, es decir, cada uno de estos términos va a una palanca. Y de nuevo te planteas en plan, bueno, de primera puedes decir, bueno, pues ya está, son nombres de palancas, pero claro, ¿para qué sirven estas palancas? ¿Qué sentido tiene? Pues aquí entra donde entra la complicación. Resulta que hay 20 y tantas palancas en este juego porque es un puzzle y realmente la inmensa mayoría de ellas no sirven para nada, salvo 5 concretas que tenemos que activar en el orden exacto, que serían las de Potency, Order, Wisdom, Empathy, Righteousness, son las horas, que básicamente son las iniciales de Power en inglés. Entonces, ¿qué implica esto? Pues en español, por suerte, bueno, en este caso concreto es relativamente fácil en español porque solo tenemos que cambiar una letra para hacer poder y otros idiomas, pues, lógicamente, tienen más complicación. Pero a bote pronto, si hubiésemos traducido wisdom como sabiduría, por ejemplo, no cumplíamos el orden de las palancas. No teníamos la palabra poder, que es el resultado de un acertijo. El acertijo nos da la palabra poder y tenemos que pulsar o activar las palancas de poder en el orden adecuado para poder avanzar en el juego. Y esto es una tontería pequeñita de puzzle que si no preguntamos, pues lógicamente se nos puede pasar por alto y esto afectaría a la jugabilidad. Por eso no podemos bajar la guardia en ningún momento con el in-game. Luego, pues por ejemplo, podemos tener diálogos, que los diálogos es lo que todos preferimos con mucha diferencia. El motivo básico, pues lógicamente ya hemos visto cómo era el in-game, puede ser caótico, puede haber puzzles, puede haber muchas cosas. Y los diálogos, bueno, hay distintos tipos de diálogos, hay algunos que son más fáciles, otros que son más complicados, pero en general son mucho más satisfactorios y van mucho más rápido, se puede trabajar mucho más rápido con los diálogos. Y aquí, pues por ejemplo, tenemos un caso de diálogos en orden, que esto no es lo habitual, por desgracia. Hay clientes que, por ejemplo, te mandan un archivo con todos los diálogos de un personaje, que puede tener una interacción, que haya un personaje que hable, otro que conteste y que estén intercambiándose frases todo el rato y no sabes, solo tienes lo de un personaje, no sabes lo que le está contestando el otro, lo cual es un poco incómodo. Hay clientes que igual tienen todos los diálogos ordenados, pero te los ordenan por orden alfabético, no por el orden en el que se van a decir en el diálogo en ese momento. Son complicaciones un poco absurdas que se podrían resolver desde la parte del desarrollo. Y luego pues tenemos la gozada que sería esto de un diálogo ordenado, un diálogo en el que primero habla un personaje, le contesta al otro, etcétera, etcétera. Además, en este caso incluso se nos está indicando el género de los personajes. Si os fijáis, ahí pone, al final del line ID, pone MC o FC, que eso se corresponde a male character o female character. Entonces ya sabemos que uno es masculino, pero otro es femenino. Ya leyendo el diálogo, pues ya vemos ahí un my love, con lo cual ya empezamos a visualizar la relación que puedan tener entre ellos, etcétera, etcétera. Que bueno, que hay muchos clientes que se portan y, pues por ejemplo, te pueden mandar un extenso glosario de todos los personajes, de sus relaciones, de el pasado, intereses futuros, etcétera, etcétera, o por dónde va a ir su trama. Y hay otros en los que tienes que hacer un poco más de adivinar tú, a través del contexto y de lo que estás traduciendo, pues adivinar un poco lo de qué va la trama. Que si bien, lógicamente, no saber lo que está pasando te lo complica un poco, la verdad es que no puedo negar que no te lo pases bien, porque tú estás descubriendo, según traduces, vas descubriendo lo que está pasando y también pues tiene su encanto, ¿no? Que mientras estés trabajando, pues te lleves un poco la sorpresa también. El problema, cuando tenemos aquí, por ejemplo, esto también son diálogos, pero aquí tenemos varias complicaciones. En primera instancia, que no sabemos quién está hablando. No sabemos quién está hablando, no sabemos el género de quién está hablando y aún por encima, como podemos ver, tenemos una restricción de caracteres. Son muchas complicaciones juntas, pero bueno, son cosas a las que te acostumbras. La limitación de caracteres, ¿a qué viene de dónde sale? ¿A qué se debe? En este caso concreto, viene derivada de que el juego se vaya a doblar.
Cuando hay doblaje, pues lógicamente te imponen unas restricciones pues para que el diálogo se mantenga más o menos en el mismo tiempo en el que tarda en decirse en el idioma en el que se haya grabado originalmente. Es decir, si en la secuencia de vídeo el personaje está moviendo la boca durante 10 segundos, por decir algo, pues lógicamente la idea es que tu traducción de ese texto se mantenga en esos 10 segundos. Ni muy corta, para que no deje de hablar el actor de doblaje muy pronto y quede la boca moviéndose sola, ni muy larga para que la boca deje de moverse y el actor de doblaje no siga hablando, a pesar de que el personaje evidentemente no está moviendo la boca. Entonces la idea de esas limitaciones de caracteres mínima y máxima tienen como objetivo, pues eso, intentar centralizar un poco el texto para limitarlo a las, en la medida de lo posible, a las longitudes de tiempo que tendremos. En cuanto a no saber quién está hablando en cada momento, pues ahí, bueno, en este caso concreto se trata de lo que decía antes, un archivo de todos los diálogos de un personaje. Entonces, es todo el mismo personaje dentro de lo que cabe. Se puede pedir información sobre el personaje si no te la han dado, preguntar, oye, este personaje de dónde sale, qué género tiene, etcétera, etcétera. Si no te dan ninguna información, pues entonces es una cosa que solemos hacer mucho, que es buscar fórmulas neutras, buscar fórmulas de neutralizar. Intentar evitar marcas de género, etcétera, etcétera. A veces pues hay que darle un poco una vuelta para eso, hay que cambiar un poco las frases para que tenga sentido el evitar la marca de género, pero es que si no lo haces, pues puedes cometer errores de género, yo que sé, que estés tratando de masculino a una mujer, que en pantalla pues se ve evidentemente que es una mujer y le estás tratando masculino, o a la inversa, que son cosas que chocan mucho como jugadores. Entonces, en general, los localizadores tendemos mucho a la neutralización. También por respeto desde el punto de vista de que los jugadores pueden ser hombres, mujeres, no binarios. A día de hoy hay mucha gente que juega y tiene diversos géneros, entonces también intentamos evitar desde los menús, pues en vez de decir bienvenido o bienvenida, pues intentamos decir te damos la bienvenida o saludos o buscar fórmulas que sean lo más inclusivas posible para que todo el mundo que juega pues se sienta identificado con el juego. Entonces pues es un poco una inercia que ya llevas de cara a los jugadores para intentar que todo el mundo se sienta incluido en el juego y en segunda instancia pues para intentar no pillarte los dedos con personajes que no sabes quiénes son o qué género van a tener o incluso el número. Y bueno, incluso los diálogos que son fáciles, como os estoy diciendo, pues puede haber cosas que te compliquen la vida, de decir, bueno, pues hoy me meto 3.000, 4.000, 5.000 palabras que me va a dar tiempo a traducir hoy, y luego resulta que te encuentras el chiste, un juego de palabras, una referencia que te obliga a pararte y a estar una hora. A mí me tiene pasado a veces que me quedo una hora mirando por la ventana, lo bueno es que tengo buenas vistas de montaña y tal, y entonces pues me quedo mirando por la ventana pensando cómo resolver a veces esas complicaciones. Por ejemplo, este es un ejemplo, como podría sacar cientos de ellos, que tenemos un personaje que se llama Hornio McBlow, que es una triple referencia. En primera instancia, el Hornio lo tratan en plan Romeo. De hecho, en el propio diálogo del juego citan incluso a Shakespeare diciendo, oh, Hornio, Hornio, etcétera, etcétera. Hay una versión de Julieta en el propio juego, que es su enamorada. Hay un juego de palabras con horny. De hecho, la Julieta de rigor le pregunta, en plan, oye, ¿por qué te llaman hornio? ¿Es porque horny? ¿Tiene algo que ver con esto? Ella interesada en estas cosas. Y él le dice que no, que es porque toca el horn. Y entonces el nombre tiene que cumplir esa triple referencia, o sea, tiene que ser algo relacionado con algo medianamente sexual para que el chiste, el juego de palabras con la chica y el malentendido con el nombre tenga sentido. Tiene que respetar el horn, es decir, para que él va tocando esa especie de trompeta medieval. Entonces, pues lógicamente tiene que referenciar también el instrumento que está tocando el personaje y al mismo tiempo intentar mantener la referencia shakespeariana de que sean un Romeo y una Julieta y que se citen directamente, obviamente adaptándolo a los nombres, frases de Shakespeare. Son cosas que a lo tonto te pueden fastidiar, comillas, el día de trabajo porque te hacen pararte y te hacen buscar alternativas que puedan funcionar en español. Claro, que en totalmente el chiste y buscar otra alternativa, pero en este caso tenemos
el referente visual y estamos viendo que tiene el horn físicamente. Entonces no podemos evitar o ignorar que los jugadores están viendo al personaje. Y luego, claro, otra cosa que te puede complicar la vida, pues retomando lo que decíamos antes de buscar un poco la neutralidad, resulta que puede darse el caso de que el juego sea un juego de rol que te permita crearte el personaje a tu gusto, que te permita crearte eso, un personaje masculino, un personaje femenino, un personaje no binario, un personaje animal o lo que sea. Entonces, claro, generalmente en estos casos, cuando nos presentan la opción de tener varios tipos de personajes, generalmente nos ofrecen la posibilidad de hacer duplicados, de duplicar las frases para tener una versión masculina, otra femenina, etcétera, o usar variables de género, de tal modo que tú en la frase pues pones un pequeño código y pones, pues, por ejemplo, entre corchetes pones la versión masculina, punto y coma, la versión femenina. Y entonces el código del juego ya reconoce que según lo que sea el personaje, tiene que coger una versión u otra. Pero hay juegos en los que puede darse el caso que los desarrolladores no hayan pensado en esto y de repente vean que no tienen hecho duplicados, no tienen la opción de meter variables de género y entonces no hay forma de solventar los problemas de género de forma sencilla. Y entonces eso nos obliga a nosotros bueno, dos opciones: hacer lo que dice el cliente, que muchas veces te dicen déjalo masculino que tanto da, pero obviamente eso es raro. Es raro, pues yo que sé, que te hagas un personaje femenino y que te digan hola machote, no sé, son cosas que no pegan con el contexto que en el que estás viviendo tu propia aventura. Así que la opción es buscar lo que decíamos antes, fórmulas neutras. En este caso, de la imagen, para que os hagáis una idea, dicen no has muerto. En realidad dice you're alive, pero para evitar estás vivo, estás viva, como la sorpresa de que estás vivo o estás viva, pues realmente, sencillamente no has muerto. Hubo un naufragio del barco y no has sucumbido, has sobrevivido a eso. También podríamos haber puesto has sobrevivido, por ejemplo. Y eso, pues es un ejemplo en este juego, por ejemplo, dimos bastantes vueltas para evitar las marcas de género, claro, pero es que era inevitable evitarlas si queríamos que el juego funcionase para todo tipo de personajes que se pudiesen crear los jugadores. Entonces, por ejemplo, Champion, que en español necesitamos la marca de género de campeón o campeona, optamos por Adalid, que es de género neutro. Te obliga a darle a veces un poco una vuelta, en plan, en vez de, anda, eres el nuevo campeón de, pues no, la nueva cara entre los Adalides de la Sagrada Misión, etcétera, etcétera. Ahí abajo, por ejemplo, si convocativos de human, que requeriría humano, humana o lo que sea, pues omitimos el vocativo, o ponemos pequeño ser o personita humana, formas neutras que evitemos eso, las marcas de género, para que no afecte a la experiencia de juego de los distintos jugadores y que todo el mundo pues, pueda disfrutar de la experiencia de juego. Y dentro de esto, claro, realmente cuando estábamos haciendo esto, teníamos miedo porque decíamos, madre mía, esto va a pasar, que se va a notar mucho, porque estamos en unas frases dándole muchas vueltas. Pero nadie se dio cuenta, los jugadores y la prensa lo disfrutaron perfectamente, nadie dijo qué raras estas frases. Suenan peor o se nota más cuando se señalan así, cuando se coge el ejemplo, se señala y se presenta de forma más directa, pero la gente disfrutó del juego a la perfección y mira, nosotros nos alegramos de que haya funcionado. Y bueno, luego, lógicamente, hay otra parte, aparte de la traducción del propio juego, de lo que es el in-game, de los diálogos, etcétera, etcétera. Hay otra parte importante que es la del testeo. Como decimos, trabajamos sin contexto, trabajamos con juegos que todavía no se han terminado de desarrollar, que todavía están a medias, que todavía están en el horno y lógicamente nos pueden pasar una versión, etcétera, etcétera. Y después de la traducción y de la revisión de los textos, etcétera, hay una fase que es el testeo lingüístico, en el que cogen los textos y se introducen en el propio juego. Entonces se hace una versión jugable, ya con los textos en español, para comprobar que todo funciona y que todo está bien. Y
Y bueno, esto a veces se manda a otras empresas, se manda a gente diferente a quien tradujimos el juego, pero otras veces también lo hacemos nosotros mismos. Ya el propio equipo que nos encargamos de traducir todo el juego, de localizar todos los elementos del juego, pues ya nos encargamos del testeo lingüístico. Personalmente, a mí me gusta mucho hacerlo, porque es más, sabemos lo que queremos comprobar, sabemos en qué puntos hemos tenido dudas, sabemos qué decisiones hemos tomado y por qué, sabemos cómo mantener la coherencia del juego porque sabemos qué términos hemos decidido utilizar, etcétera, etcétera, y a veces cuando lo coge alguien externo, pues si no hay comunicación entre nosotros, pues lógicamente pueden hacer cambios que no pegan con las decisiones que hemos tomado. Entonces, personalmente a mí me gusta mucho ocuparnos nosotros mismos. Y claro, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando hacemos el testeo nos encontramos, ¿recordáis aquí antes cuando teníamos esta lista de objetos así al azar, que eso, teníamos ahí ese coal basket? Pues resulta que te llevas la sorpresa en el juego de que la coal basket, pues si lo tradujimos originalmente como cesta de carbón, cierto es que es de madera o cierto es que tiene carbón, pero cesta de carbón desde luego no es la descripción o la nomenclatura más adecuada para este objeto que vemos en pantalla, que realmente pues, sería más una antorcha de pie o algo así, igual un brasero se podría llamar, no sé. Habría varias alternativas, pero desde luego cesta de carbón sería un calco del inglés que no define correctamente el objeto en pantalla. Entonces, por eso esta fase del testeo es tan importante para tener la seguridad de que todas las decisiones terminológicas, todo lo que hemos decidido a lo largo del proceso de localización, tienen sentido dentro del juego, funcionan con la imagen. Y bueno, aparte de esto, en nuestro día a día también hay otro elemento muy habitual, muy habitual, que es una cosa de la que se habla menos de lo que se debería para la importancia y la presencia que tienen, que son las notas de prensa. Generalmente, más allá de dedicarnos, de ocuparnos de la localización del juego, pues eso, los diálogos, el in-game, el testeo, etcétera, etcétera, también nos encargamos casi siempre del marketing, si no es de nuestro propio juego, pues de otros juegos, aunque no sean nuestros, pero hay muchísimas notas de prensa, hay muchísimas. Es un elemento muy habitual en la industria de videojuego. Cada juego, desde que se anuncia hasta que se lanza, incluso con el postgame, de que se sacan contenidos descargables, etcétera, etcétera, un juego puede llegar a tener en su vida útil, pues puede llegar a 100 notas de prensa sin problema. O sea, es difícil que tenga menos de 20 cualquier juego. Y entonces, claro, esto supone también cambiar un poco el chip y plantearte de que aquí estás haciendo traducción de marketing, aquí estás cogiendo lenguaje publicitario y tienes que vender el producto, tienes que convencer a quien lo lea de que le interesa ese juego, de que le interesa sumergirse en él. Y al final, pues eso, a lo largo de tu jornada laboral vas saltando un poco entre distintos tipos de texto con el fin de cubrir pues, todas las necesidades que pueda tener el producto en la industria del videojuego. Y bueno, llega el momento en el que el juego está terminado, lo hemos traducido, se ha revisado, se ha hecho el testeo lingüístico, hemos hecho el marketing, etcétera, etcétera, y se lanza. Y la verdad es que ahí es muy satisfactorio pues, cuando el juego tiene buena acogida, cuando te has dejado la piel en él. Al final, quieras que no, con todos los juegos en los que trabajas, le acabas invirtiendo una cantidad de horas muy importante. O sea, son muchas horas de trabajo, son muchas horas de dedicación. Lo que os decía, pues igual con un chiste o con un juego de palabras o con un poema, pues te acabas obsesionando y acabas invirtiendo más tiempo todavía. Yo que sé, que a veces estás intentando dormir y en cámara estás dando vueltas a, uy, pues aquel chiste que tal, igual debería darle una vuelta porque no me quedó muy bien, etcétera, etcétera. Al final, todos los juegos en los que trabajas son tus pequeñines y te gusta que salgan lo mejor posible. Siempre es, el objetivo es que queden lo más pulido posible. Como yo siempre digo, los desarrolladores, sobre todo cuanto más pequeños sean, cuanto más indies sean, que a día de hoy hay muchísimos más indies que juegos AAA, con lo cual hay muchísimo más trabajo con estudios independientes pequeños que en juegos grandes de estudios así potentes. Pues cuanto más pequeño sea el juego, más te están dejando a su hijo, o sea, te están confiando a su hijo para que lo representes en un mercado diferente al suyo y te dicen, oye, te dejo las llaves de mi casa, cuida de mi hijo y que tenga buena acogida en tu país. Entonces, pues eso, te preocupa que se haga lo mejor posible. Además, los estudios pequeños te hacen sentir parte de la familia, te hacen sentir parte del estudio, con lo cual ese
ese juego también tiene un pedacito de tu alma y también te interesa que salga lo mejor posible. Y de mismo modo que también hay veces que no gusta nada la traducción y también pues te dicen en plan, parece traducido por Google. Obviamente esto es un punto muy importante, ¿vale? Que hay que saber lidiar con esto, lógicamente con la crítica. Tú a veces lo das todo y pues no ha gustado, o hay gente a la que no le gusta, o hay gente que sencillamente quiere despotricar de un juego porque no le gusta el juego. Esto lo vemos mucho, ¿no? Sobre todo en la prensa, pues a veces hay un análisis de un juego y todo el mundo critica que le hayan puesto mucha nota, muy poca nota, etcétera, etcétera. Y eso, pues una parte importante de nuestro trabajo es también saber reconocer una crítica positiva, constructiva para mejorar, algo que debemos hacer siempre, y esto a quien se dedica a esto, que tenga interés en dedicarse a esto, tenedlo claro, que no llega un momento en el que lo sabéis absolutamente todo y lo tenéis todo dominado. Se trata siempre de seguir aprendiendo, de seguir puliendo nuestras capacidades y de seguir mejorando día a día. Y para eso las críticas son muy útiles, las críticas positivas, pero también hay que reconocer cuando una crítica es destructiva, cuando no tiene mayor intención que ir a hacer daño o a molestar, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es así un poco, creo que lo dejo en 40 mallados. Un poco así una pequeña visual de lo que nos encontramos en el día a día. Habría muchísimas más cosas de las que hablar. Por ejemplo, los textos legales, que esto lo que pasa es que no son muy divertidos y no nos gusta hacer a nadie, pero por ejemplo, los términos y condiciones o políticas de privacidad, pues también podemos tener que traducirlas nosotros. Y bueno, podríamos haber sacado un millón de ejemplos más. Por ejemplo, una cosa muy importante también de la localización es pues a veces que una banda sonora de un juego japonés no va a funcionar en otros mercados, entonces hay que cambiar la banda sonora, o personajes que se modifican para distintos mercados, etcétera, etcétera. Pues por ejemplo, mercados como el alemán, el mercado alemán tiene muchísima censura, tiene una censura muy fuerte, entonces hay juegos que se modifican muchísimo para poder ser lanzados en el mercado alemán, etcétera, etcétera. Al final es un proceso muy largo, muy complicado, que en el que pueden participar, pues cuanto más grande sea el juego, más gente participa, lógicamente, pero pongamos que si un juego muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño puede hacerlo una sola persona, es raro, lo normal es que mínimo sean dos, pues podemos llegar a encontrarnos juegos en los que han participado en el proceso de localización 100 personas o 200 personas, y no estoy exagerando. Entonces, esto es una maquinaria con muchísimas piezas en las que todos sumamos. Es muy importante en esta industria el trabajo en equipo. Tú solo no vas a mover todo el engranaje, es importante que todos nos unamos y todos luchando por un objetivo común, que es que el juego salga lo mejor posible para el mercado hacia el que estamos trabajando, con el fin de que los jugadores de nuestro país lo disfruten lo más posible y que, pues eso, que le deje un buen sabor de boca y que los clientes estén lógicamente contentos también para que vuelvan a contar con nosotros y volver a tener otros 40 mails al día siguiente. Y bueno, no sé si hay preguntas o algo. Sí, muchas gracias, Ramón. De verdad, como comentabas al principio, yo creo que debe ser un privilegio poder vivir de algo que te gusta, de algo que te apasiona. Sabemos que entre nuestros estudiantes también hay gran parte de ellos se mueven porque quieren ir un poco quieren especializarse un poco en esta subdisciplina. Y bueno, lo primero que nos gustaría saber es si tienes algún consejo particular, alguna sugerencia que quieras darle a aquellos que desean incursionar posterior a sus estudios de pregrado, que desean incursionar y especializarse finalmente en la localización de videojuegos. A ver, no hay una fórmula mágica como tal. Si la hubiese, yo ya sería rico vendiéndola, lógicamente. No hay una fórmula mágica como tal. Depende sobre todo de la capacidad de cada persona, es decir, de lo bien que sepas traducir, lo bien que entiendas el idioma original y lo bien que te defiendas o sepas expresarte en el idioma al que estás traduciendo, lógicamente. Eso son competencias que lógicamente pues, se aprenden en los grados, en las maestrías, etcétera, etcétera. O sea, eso es la formación básica. Y en segunda instancia, esto es una recomendación personal que no es obligatoria realmente, pero saber lo más posible de videojuegos, lógicamente. No es obligatorio, yo conozco a gente que no sabe nada de videojuegos y son muy buenos en su trabajo, en el trabajo de la localización, pero sí que es verdad que cuanto más sabes, más se te simplifica el trabajo, aunque sea solo por la persona que es muy buena pero no sabe de videojuegos, tiene que hacer un proceso de documentación, de buscar igual
referentes culturales o referencias a otros juegos, etcétera, etcétera. Tú si ya juegas, pues por ejemplo, yo que sé, uy, me sale shoot 'em up, no sé qué es esto, tengo que buscarlo, tú ya lo sabes. Entonces, es un tiempo que ahorras de trabajo, entonces cuanto más sepas de videojuegos, pues lógicamente mejor para ti, para tu... por un lado, porque ahorras tiempo de trabajo, lógicamente, trabajas más rápido, y en segunda instancia porque mi experiencia demuestra que quien sabe de videojuegos suele hacerlo un poquito mejor. Y, y luego, pues a partir de ahí, nada, tienes la formación, tienes la pasión por los videojuegos, y a partir de ahí entra el tener la suerte de tener una oportunidad. Lógicamente hay que llamar a puertas, hay que estar pendiente de ofertas de trabajo que pueda haber, en plan, oye, esta oferta de trabajo, siempre hay ofertas de trabajo, sea por redes sociales o en plataformas de estas de empleo, siempre surgen cosillas. Y nada, pues aprovechar una oportunidad que pueda surgirte y demostrar que vales, ¿vale? O sea, oportunidades va a haber un montón, porque siempre hay oportunidades, porque esta es una industria que se mueve muchísimo, hay mucho movimiento de gente, está creciendo, con lo cual, pues si la industria crece, hacen falta más gente para traducir, siempre, es una sencilla regla de 3. Y entonces, claro, cuando tengas tu oportunidad, demuestra que tienes la valía necesaria para que sigan contando contigo. Es de lo que se trata. Al final, esto es un trabajo que se revalida en el día a día, en demostrar que eres capaz de cubrir unas expectativas que pueda tener el cliente. Y otro consejo que dejo también es uno muy importante, es que, claro, esto es muy artístico, ¿vale? O sea, la traducción es muy artística por motivos obvios y muy creativa. Entonces hay veces que la gente pues hace una prueba de traducción para una empresa, no le cogen y se viene abajo. En plan, pues no valgo. No necesariamente. Sencillamente puede ser que tu estilo no sea el estilo que busca esa empresa. Igual, mañana haces la misma prueba exactamente igual para otra empresa y en esa empresa sí te cogen. Sencillamente es encontrar tu nicho, encontrar tu hueco en el que te sientes a gusto y eso, que tu estilo vaya en la línea de la gente que te contrata. Perfecto, sí, me parece un súper buen consejo, Ramón, y creo que aplicable también transversalmente, no solo en la localización de videojuegos, sino también en otras áreas de la traducción. Me pasa en mi caso, yo traduzco marketing y publicidad, y mi estilo de marketing, pues no, obviamente no es el mismo dependiendo del cliente, así que es una buena sugerencia en general. Tenemos varias preguntas interesantes. Voy a leer una de Ana Carolina Ancona, que pregunta si consideras que se debe empezar en el mundo de la localización casi recién egresado, o si hay oportunidad para los que van rondando los 30 o los 40 años, o vale la pena especializarse un poco y después aventurarse al mundo de la localización de los videojuegos. No sé, es que por la pregunta parece que seamos futbolistas, ¿no? Como que tenemos fecha de caducidad. No, a ver, yo voy para los 40 años y tan ricamente, o sea, no hay fecha de caducidad en esta industria. Lógicamente, cuando eres joven vas a traducir más rápido porque también vas a tener más velocidad de tecleo, te cansas menos, etcétera, etcétera, aguantas más tiempo delante del ordenador. Sí que es verdad que con la edad pues vas teniendo menos paciencia, vamos a llamarlo, el cuerpo se te queja antes, vaya. Pero quitando eso, que es algo muy lento, o sea, tampoco es que un día para otro no seas capaz de teclear ni nada, o sea, eso pues igual son 30 o 40 años de generación del cuerpo. ¿Y cuándo empezar? Pues cuando te surja la oportunidad, o sea, no creo que haya una edad recomendada, en plan, tengo amigas que tuvieron oportunidad de empezar a traducir videojuegos muy jóvenes, con 20 años, 21, y que de hecho pues, pudieron dejar la carrera y tal, algo de lo que se arrepienten a día de hoy, ojo, importante ese dato, pero bueno, en el momento la pudieron dejar porque ya se ganaban el sueldo y pues ya daba más igual. Hay gente que prefiere formarse bien y tener experiencias en distintos campos antes de lanzarse a la localización. Hay gente que consigue un trabajo nada más egresarse, hay gente que lo consigue después de doctorarse. Es que no hay una fórmula escrita. Eso es cuando tengas tu oportunidad. Tú vas llamando a puertas en el momento que te apetezca, dices, pues a partir de ahora voy a empezar a probar suerte. Y pues igual te toca la suerte al día siguiente o igual tarda un año en venirte. Entonces, no es algo que tampoco puedas gestionar ni planificar tanto como, venga, a los 27 en punto voy a hacer algo. Sí, correcto. No, sí, yo creo que es un poco a veces la presión cuando recién salimos de la universidad, pues sí, creemos que todo va a funcionar muy rápido y como dices tú, hay que tocar varias puertas hasta llegar a la que realmente se ajusta a nosotros y que nosotros también nos ajustamos a ella.
Tengo otra pregunta acá un poco más específica, Ramón, de Uchiel Barrera, que dice una referencia a JoJo's Bizarre Adventure, que la referencia era Gold Experience, y lo tradujeron a experiencia dorada, lo que hace que pierda el chiste completamente. Pregunta, ¿es bueno traducir el nombre de esas referencias o hay algo que consultar directamente al desarrollador? No, ahí a ver, lo normal es que traducir la referencia si está traducida. Es decir, lo importante es respetar la referencia tal y como se conozca en el mercado receptor. Lógicamente, en ese caso, es muy probable que quien tradujese esto no conociese yoyos y el cliente no avisase de que era una referencia y lógicamente os parecería texto cualquiera y se traduce pues como texto cualquiera. Esto, veis, es un poco el ejemplo de lo que decía de que veo importante saber de videojuegos. El caso de yoyos obviamente no es solo videojuego, también es manga, anime, etcétera, pero cuanto más sepas de todo, mejor, porque cuanto más sepas de todo, más vas a saber reconocer las referencias que te puedan surgir, porque lógicamente los videojuegos son muy transversales, por así decirlo, y básicamente todos los desarrolladores les gusta meter referencias a sus aficiones. Y generalmente quien desarrolla videojuegos suele ser amante del cómic, suele ser amante de la animación, suele ser amante del cine. O sea, son unas líneas muy unidas y en ese aspecto yo siempre recomiendo, igual que recomiendo saber de videojuegos, también recomiendo tener un poco de cultura general, tocar un poco de todo, saber un poco de todo, porque aparte de que tú ganas en cultura y saber un poco de todo, que siempre viene bien, y familiarizarte también con otras culturas y otras formas de narrar historias, porque lógicamente, mismamente en el cine asiático, el cine europeo y el cine americano son mundos totalmente diferentes. Incluso entre el europeo, una película francesa y una película española son completamente diferentes. Entonces, lógicamente, cuanto más veas de todo, más vas a entender distintas formas de ver el mundo, que también es muy importante para lo que nos dedicamos, que es la traducción y la adaptación cultural, etcétera. Entonces, eso, las referencias, lógicamente, es importante respetarlas tal y como se conozcan en el mercado receptor. Si no se hace, pues lógicamente se va a perder la referencia, se pierde el chiste y quien conozca la referencia lo va a notar y quien no conozca la referencia no lo va a notar, pero tampoco va a entender la referencia. Entonces también da un poco más igual esa parte. Y lo que sí se puede hacer es que si ves una frase que no te tiene sentido, preguntarle al cliente en plan, esta frase no la entiendo, ¿de dónde sale? Pero claro, hay que saber reconocerla y que te suene rara. Si el Golf Experience está muy bien metida dentro de una frase y tiene sentido, pues lógicamente va a pasar desapercibido a alguien que no conozca yoyos y no vaya a reconocer el término. Perfecto. Ramón, nos hacen otra pregunta que ha relacionado un poco con el trabajo en equipo dentro del mundo de la localización de videojuegos y es cómo se hace la repartición del trabajo. ¿La hace el cliente? ¿Cómo se comunican entre ustedes? ¿Cómo se maneja un poco el tema de la coherencia dentro de un juego? Y Janine también nos pregunta finalmente que se quedó con la curiosidad de cómo resolver el Romeo Horn. Vale, en primera instancia, depende de cómo se trabaje. Si trabajas con una agencia, es decir, no trabajas con el cliente final, con la desarrolladora, sino que trabajas con una agencia intermediaria, es la agencia la que decide en cuántos trozos lo reparte, a quién se lo reparte, etcétera, etcétera. Eligen ellos absolutamente todo. Si trabajas con un cliente directo, si trabajas directamente con la desarrolladora, pues entonces generalmente ya tienes tu grupo de amigos con el que sueles trabajar, gente de confianza, y te viene un juego gordo, pues les comentas, o puedes decir tú ya, en plan, vale, esto es un juego, por ejemplo, un juego de rol, sé que Fernando, Francisco y Curry, pues se les da muy bien el rol, pues vas a contactar con ellos, decirles tenemos este juego, ya sabiendo, conociendo las aficiones de tus compañeros, de tus amigos, por lo cual es más satisfactorio y ves en plan, ¿quién quiere? Yo voy mal de tiempo, ¿puedes cogerte un poco más? Tal, pues os acordáis entre vosotros cómo lo repartís, etcétera, etcétera. Y para comunicarnos, pues obviamente, pues tenemos de todo. Tenemos grupos en Skype, grupos en WhatsApp, grupos en plataformas específicas como Discord o Glip. O sea, tenemos un montón de grupos en todas partes. Al final estamos comunicadísimos. Y ahí, pues en esos grupos de debate, pues en esos grupos, pues tanto hablamos de tonterías para animarnos o para distraernos en medio del trabajo, como debatimos términos. En plan, hoy he encontrado este problema, este término, ¿cómo lo traducimos? Pues hace lluvia de ideas, se decide cuál es la mejor opción, o lo típico de que te encuentres un error de traducción de un compañero y lo avises, en plan, oye, que he visto esto, cuidado, vamos a corregirlo antes de que se nos pase, tal y cual. O, por ejemplo, que te salga a ti el Golf Experience
y que quien lo haya traducido antes no lo haya reconocido y digas tú, oye, cuidado aquí, que esto es una referencia a yoyos. Entonces, pues poder ayudarnos unos a otros, que es algo fundamental en esta industria. En cuanto a lo de Romeo, Horny Horny, en la versión española, que es la que hice yo, no sé si hubo versión latina, no sé cómo se resolvió, quedó como trompeo, haciendo la broma con trompa, pues obviamente no es exactamente una trompa lo que toca, pero más o menos es similar, y jugando pues el juego de palabras de que aquí en España también le podemos llamar trompa al genital masculino. Entonces quedó así un poco así, trompeo, y bueno, parece que funcionó bastante bien, hizo bastante gracia. Ya, súper bien, Ramón. Bueno, ya para cerrar, una última pregunta. Nos preguntan cómo hacen para utilizar un español neutro. Algunas veces aparecen traducciones muy ligadas a un tipo de español. Yo me imagino que en algunos casos, en algunos juegos, pues está la variante de España y efectivamente está la variante para el resto de Latinoamérica. Pero quizás te ha tocado alguna situación donde vaya a ser un solo español para todas las regiones y cómo abordar ese tema allí de ese casi inexistente a veces español neutro, como le llaman. No solemos. La verdad es que es un caso peculiar, es un caso curioso el del español neutro en primera instancia, pues por eso, porque tampoco es que exista un español neutro, es decir, realmente tendría que traducirse al argentino, al chileno, al mexicano, pero dentro de eso tenemos recursos de Latinoamérica, tenemos compañeros de Argentina, de México, y pues si generalmente lo que se suele pedir suele ser que hagamos la traducción al español de España y luego hagamos la adaptación a partir de esa traducción al español neutro. ¿Por qué? Porque así sale un poco más barato, es decir, en vez de pagar 2 traducciones, en vez de pagar 2 textos enteros, pues pagan el español entero y luego pues pagan solo la adaptación, que puede ser bastante menos, o sea, es como una cuarta parte, una quinta parte que traducirlo desde cero. Y si por un casual, pues por ejemplo ahora mismo hay un juego que lo están haciendo, que es solo al español de Latinoamérica, al español neutro, y lo están haciendo ellos, nuestros compañeros directamente. En vez de adaptarnos a nosotros, pues están ellos traduciéndolo y revisándose entre ellos, pues para que salga directamente en español neutro. Y dentro de eso, pues lo que os digo, tenemos de distintos países también para evitar que se caiga demasiado en modismos exagerados. Si tuviésemos todo argentinos, si tuviésemos todo mexicanos, pues lógicamente se va a tirar un poco más para casa, pues por inercia de que a nadie le va a sonar mal una expresión. Pero intentamos tener así un poco variado, pues para que si a alguien pues, se le escapa el argentinismo, pues que la de México diga, uy, esto queda mal, vamos a cambiarlo. Y eso es, la verdad es que es raro que se haga solo al español latino, pero bueno, hay casos en los que pasa y sencillamente pues no lo hace, no participo yo, no lo hacemos nosotros, sencillamente se lo confiamos a nuestros compañeros que son buenísimos en lo que hacen también. Perfecto. Bueno, Ramón, nada más que agradecerte. Sabemos que allá en España ya es casi hora de ir a dormir. Así que agradecerte de verdad por este enfoque práctico que nos brindaste a todos el día de hoy. De verdad, muy entretenido, muy felices de haber contado con tu presencia. Y también muchas gracias a todos nuestros asistentes, tanto los estudiantes como los asistentes, los participantes externos que nos acompañaron hoy. Darle las gracias también a Tania y a la Escuela de Traducción que también hacen posible que podamos organizar estas actividades y esperamos tenerte de vuelta, quizás también con Alba. Sabemos que tu esposa también se dedica a la localización de videojuegos, así que qué más entretenido allí que quizás después tenerlos también a los dos para que nos cuenten un poco cómo funciona allí la dinámica entre dos localizadores de videojuegos. Así que muchas gracias. Muy felices de haber contado contigo hoy. Ha sido un placer, de verdad, encantado. Incluso a pesar de las horas, pues ha sido muy, muy agradable. Me habéis tratado muy bien, así que por mí, cuando queráis, repetimos con Alba o traemos a Alba, que también tiene su visión. Así que nada, sí, para lo que necesitéis ya sabéis. Y muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado y me habéis aguantado durante esta horita. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Que estén muy bien. Hasta luego.